Queremos dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en este día. ¿Está calentico allá atrás? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está todo bien? Muy bien. Bueno, me alegra que estén todos acá. Hoy extrañamos a algunos hermanos. Se estuvieron comunicando con nosotros y no pudieron llegar hoy al servicio. Así es que quiero darle las gracias a todos los que vinieron en esta mañana. Abrimos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. El día viernes estuvimos hablando sobre la voluntad de Dios, cómo conocer la voluntad de Dios, cómo hacer la voluntad de Dios. Un estudio bíblico, una palabra muy linda que pudimos estar mirando. Y en este mensaje de esta mañana, hoy domingo, quisiera poder poner digamos unas bases, unos fundamentos sobre cómo Jesús vino para hacer únicamente la voluntad de Dios. Y entender que cuando yo empezaba, digamos, en el cristianismo, apenas recién convertido yo al Señor, apenas le había entregado el corazón al Señor y empezaba a caminar con Él, pues yo no entendía muchas cosas. Yo no entendía por qué se exaltaba tanto el caminar de Jesús acá en la tierra, porque yo entendía, en mi ignorancia, yo decía, pues es que Él es Dios. Pues para Él era fácil todas las cosas que hizo porque Él es Dios. Y así percibía yo al Señor. Y no entendía yo partes fundamentales de la Biblia como el libro de Colosenses, en donde se nos dice que sí, Él es la imagen misma del Dios vivo, pero que el Señor se despojó de su deidad y se hizo un hombre. Yo no comprendía eso en los primeros años en mi cristianismo. Yo no entendía que Jesús había tenido hambre, que Jesús había tenido todas las necesidades de la carne como nosotros las tenemos. Yo no entendía la tentación que el diablo puso frente al Señor. Yo no entendía todas las batallas que el Señor había enfrentado como hombre, y que como hombre Él había decidido consagrar su vida completamente para hacer la voluntad de Dios. Yo no entendía eso. Claro, poco a poco ya uno va avanzando en la lectura de la Biblia y el Espíritu Santo comienza a limpiar a uno el corazón y revelar lo maravilloso que es Jesús y lo que Él hizo aquí en la tierra como hombre, cómo fue un instrumento de Dios y que tuvo todas las necesidades que nosotros tenemos, con las mismas batallas, con el mismo deseo de simplemente seguir adelante a pesar de momentos de debilidad, del engaño, de la traición, seguir adelante en el plan de Dios firme. Y claro, ya después de todos estos años, me abrazo a Él cuando me siento débil, cuando me siento que yo no puedo, me abrazo a Jesús y le pido a Él con todo mi ser y le ruego, fortaléceme, como tú fuiste fortalecido, fortaléceme a mí, para yo poder también tomar la decisión de llegar hasta el final en el propósito que Dios tiene conmigo. Entonces hoy vamos a ver aquí en el Evangelio de Lucas, va a ser la introducción apenas del mensaje, de cómo el Señor tiene esta lucha y que gracias a esta oración que Él hizo acá, gracias a este tiempo de oración que Él tuvo antes de su arresto, antes de ser torturado, antes de ser juzgado y de ser acusado falsamente y de ser crucificado, antes de todo lo que Él sufrió, antes de la cruz, Él tuvo este tiempo de oración en el cual, sin este tiempo, el Señor, su sacrificio, su vida entera, no hubiera tenido importancia para nosotros. Porque si Jesús no hubiera muerto por nuestros pecados,
todos sus milagros y todas sus palabras hubieran sido en vano. ¿Por qué? Porque nosotros no tendríamos la oportunidad de estar hoy aquí si no hubiera sido porque Él murió en nuestro lugar. Si Él no toma el castigo de Dios, Dios iba a castigar a la humanidad, pero la iba a castigar justamente, y la ira de Dios se iba a derramar sobre todo el género humano y no iba a quedar uno solo vivo. No estaríamos hoy acá. ¿Y por qué estamos hoy acá? Porque Jesús llegó a la cruz. ¿Y por qué llegó Jesús a la cruz? Porque en el momento final de su ministerio tiene miedo, tiene temor, tiene la angustia del pecado que va a venir sobre él, y él, siendo santo, no logra humanamente asimilar, y viene el momento en que abre su corazón a Dios y le pide: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, este momento de oración que vamos a leer acá es cuando Jesús, como hombre, así como ustedes y como yo, le dice: Dios, yo no quiero este plan para mí. Si hay una posibilidad de que yo no siga adelante con tu plan. Y él expresa su preocupación y su angustia como humano. Y es maravilloso tener a un Dios que se hizo hombre como nosotros. ¿Por qué? Porque entiende perfectamente nuestras necesidades. Las entiende a la perfección. Entonces, este es uno de los momentos más maravillosos de toda la Biblia, cuando Dios, que se ha hecho hombre en la persona de Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, como humano, expresa su angustia y abre su corazón a Dios. Leámoslo. Versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Lucas 22. Lucas 22, 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor está dándonos aquí la clave para nosotros poder salir victoriosos de momentos de tentación, de momentos de dificultad. Y la clave es una sobre cualquier otra: la oración. La oración. Y es lo que Él dispone a sus discípulos. Les dice: oren para que no caigan ustedes en la debilidad de la carne, en la cobardía del corazón humano, ante la opresión del enemigo, ante la dificultad de la batalla que viene, porque Dios, Jesús, sabe lo que viene en adelante y lo que viene para sus discípulos. Ya se los ha profetizado, ya se los ha hablado. Y les dice: oren para que ustedes no caigan en derrota en medio de esa aflicción. Amén. Y Él mismo se va por su parte a orar. Él ya no se va a orar por sus discípulos, ya lo había hecho. Lo estuvimos leyendo el domingo pasado en Juan capítulo 17. Pero aquí ahora Él, como humano, consciente de lo que viene encima, del dolor de la cruz, del dolor del látigo, de que su cuerpo humano va a ser completamente destrozado, y Él va a tener que experimentar un nivel de dolor que ningún otro humano ha experimentado ni experimentará jamás. Y no solamente el dolor físico, la traición, como todos sus discípulos lo van a abandonar, como lo van a juzgar con esta maldad, lo van a juzgar despiadadamente y falsamente lo van a acusar de cosas que Él no hizo, y cómo Él va a ser entregado en manos de gente cruel como los romanos para ser sacrificado en la cruz. Y cómo en la cruz el pecado del mundo entero, de la humanidad, va a venir sobre Él. Y es ahí cuando Él comienza, en estos tiempos que se aparta de sus discípulos, a orar. Dice el versículo
43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces entendemos la agonía. No entendemos la agonía porque realmente nos tocaría a nosotros pasar por un momento de estos para entender lo que él sufrió. Y ninguno de nosotros ha llegado a este tipo de oración como la de Jesús. De estar en un momento en que es tan intenso que se mezcla su sangre con su sudor. Nunca nosotros hemos llegado a un momento de estos. Hemos llorado, hemos clamado, nos hemos rasgado el corazón delante de Dios, pero nunca hemos experimentado la agonía que él experimentó acá. El estar aún cerca a un infarto. Por eso fue que sus vasos capilares se rompieron y se mezclaron con el sudor. Por el estrés, el nivel de estrés tan intenso. Pero ¿qué era lo que él temía tanto? En su humanidad, él le está diciendo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Jesús está diciéndonos a nosotros, hay una voluntad humana, pero hay otra voluntad superior que la de Dios. Y Jesús nos está enseñando a nosotros, van a haber en nuestra vida siempre dos caminos. Hacer las cosas a la manera de Dios o hacer las cosas a nuestra manera. Y la decisión es de nosotros. ¿Qué nos va a ayudar a nosotros a hacer las cosas a la manera de Dios? La oración, el sacrificio, la perseverancia, la constancia, el insistir y el poder doblegar la carne. Eso es. Y el Señor dice, oren a causa de la tristeza, porque por esa tristeza que había en ellos, por ese dolor de los discípulos, se durmieron. Entonces, la tristeza, las emociones, los sentimientos humanos que son naturales, nos pueden hacer a nosotros desmayar, nos pueden hacer a nosotros equivocarnos, todos nuestros sentimientos humanos, pero a través de la oración, nuestro espíritu, que es el que se conecta con Dios, va a coger fuerza y en esa oración nosotros vamos a poder decir a los sentimientos, apártense, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios puede traer temor, por supuesto. Claro que sí. Hacer la voluntad de Dios puede traer miedo. Es natural. Es natural sentir miedo cuando uno va a hacer la voluntad de Dios. Es natural. Sin embargo, el miedo no nos va a nosotros impedir. Si nosotros oramos y le decimos, Señor, tu amor es superior al miedo. Tu amor echa fuera todo temor en mi vida, Señor. Y yo voy a hacer tu voluntad, pase lo que pase. Entonces, muchas veces pensamos que hacer la voluntad de Dios es algo que podemos hacer fácil, sencillo, y que porque estoy haciendo la voluntad de Dios, yo no tengo sentimientos. No, estoy seguro, estoy tranquilo, estoy en paz, estoy confiado porque estoy haciendo la voluntad de Dios. No, se puede estar haciendo la voluntad de Dios en medio del miedo, en medio de la tristeza, en medio del dolor de que otros nos dieron la espalda por nosotros hacer la voluntad de Dios. Claro, todos esos sentimientos son naturales en nosotros, pero va a ser superior el deseo a agradar a Dios, a hacer las cosas a la manera de Dios. Si somos personas que tenemos consciente lo que Dios nos ha prometido. Entonces miremos en Hebreos capítulo 12, vamos a ver que el Señor logró hacer la voluntad de Dios. Versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, Jesús es el que empieza, el que perfecciona y el que lleva hasta el final nuestra vida cristiana, nuestro creer, nuestra firmeza en Dios. Y dice, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Entonces, ¿qué había delante del Señor? Para que él pudiera en Getsemaní orar esas 3 horas intensamente, para que él pudiera, a pesar del estrés y de lo fuerte de la situación, él logró levantarse ahí decidido a ser arrestado y a entregar voluntariamente su vida. La Biblia nos está diciendo que delante de él había un gozo. ¿Cómo así un gozo? Dios
le recordaba a través del Espíritu Santo una y otra vez y le decía, por tu muerte, millones y millones van a vivir. Por tu muerte y tu sacrificio, generaciones enteras van a poder tener acceso a la salvación de sus almas. Es tu sangre la que va a comprar el pecado, va a comprar la vida de toda esta humanidad, y es tu sangre la que va a lavar el pecado de todos estos que van a poner su fe en ti. Y esa satisfacción de Jesús era lo que le ayudaba paso a paso en el Calvario. Paso a paso en la agonía. Paso a paso en medio de la tortura, del látigo, de la corona de espinas, de los golpes, de cómo lo ridiculizaron. Era el gozo, era la esperanza, en otras palabras, la fe, porque delante de él siempre estaba lo que Dios le dijo, esta es mi voluntad para ti, esta es mi voluntad para ti, y mira todo lo que se va a lograr a través de tu sacrificio. Y fue por eso que él pudo continuar. Dice aquí la Biblia que menospreciando el oprobio. O sea, él dijo, no, mis sentimientos, mi miedo, todo lo que yo siento ahorita de angustia por lo que va a venir sobre mi propia vida, por lo que voy a tener que enfrentar, dice, esto no me va a vencer. Es superior el amor que tengo por mi Padre, es superior mi obediencia a mi Dios, es superior el plan que Dios tiene para mí, porque sé que en mi obediencia la humanidad va a tener la salvación. Entonces él lo menosprecia. ¿Qué significa? Que él tiene dos opciones: hacer la voluntad de Dios o dejarse vencer por lo difícil. Y fue terriblemente difícil lo que él enfrentó. Pero él dice, todo lo que viene, que es tan difícil, no es tan importante. Lo menosprecia, lo pone abajo. ¿Y qué pone por encima? Que es lo que está superior al dolor, a la aflicción, a la traición, a la espalda de sus propios discípulos, a que lo escupieran. ¿Qué es superior? La satisfacción de que Dios va a estar gozoso porque se va a hacer el plan de salvación para ustedes y para mí. Jesús proféticamente estaba viendo la salvación de personas por más de 2000 años. Por más de 2000 años. Estaba viendo gente que de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las tribus, de todos los idiomas, de todas las clases sociales, de todas las etnias, gente iba a poner su fe en él. Se iba a arrepentir de sus pecados, iba a alcanzar la vida eterna. Y ese es el deseo de Dios, la salvación de la humanidad. Esa es la salvación de Dios, no la destrucción. Entonces Jesús como hombre logra enfocar todos sus sentimientos, sus deseos, sus fuerzas, todo esto lo coge y lo pone bajo el dominio del Espíritu de Dios que lo había llenado con poder a él. Y bajo el dominio del Espíritu Santo, Jesús logra llegar hasta la cruz. Y es un gran ejemplo para nosotros. Es el mayor ejemplo. Por eso nos dice aquí el escritor de Hebreos que pongamos los ojos en Jesús. Porque es el mayor ejemplo de cómo hacer la voluntad de Dios. Siempre poner por encima lo de Dios y menospreciar lo demás. Dios es primero, en todo, en todo. Darle lo mejor de nuestra vida a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Cuando Dios nos llama a servirle de jóvenes, a mí el Señor me llamó a servirle a los 28 años. Y le doy gracias a Dios que comencé a servirle al Señor a los 28 años. Y comencé a prepararme y ya hoy, después de 20 años de servirle al Señor, de estar caminando con Él, puedo decir cuántas experiencias, cuántas cosas yo puedo compartir, testimonios que puedo compartir con la gente hoy como enseñanza de que Dios es fiel, de que Dios es bueno, de que Dios siempre está interesado en levantar las vidas. ¿Cuántos testimonios? Muchísimos. Por eso, lo mejor que le puede pasar a nuestros jóvenes es que así desde la edad que hoy tienen, le digan al Señor, amén, yo quiero seguirte. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero conocerte. Servirle a Dios no significa que ustedes desde jóvenes van a ser ya pastores.
yo cómo le empecé a servir al Señor. Cuando Él me llamó y le dije amén, comencé a estudiar, comencé a leer muchísimo más la Biblia, a prepararme. ¿Para qué? Para hoy poderme parar acá con autoridad y con conocimiento bíblico. Esa hace parte fundamental del servicio, prepararse en el conocimiento de las Escrituras. Empecé a separar todas mis amistades, a separar mi familia, a separar todo lo que no me convenía, a quitarlo, a alejarlo, y empecé a consagrar mi vida solo para Dios, el centro, Él. En medio de miedo, en medio de tristeza, mucha tristeza, por gente que uno amaba, que uno quería, que le dio la espalda, que lo traicionó, que terminó en contra de uno por uno seguir a Dios. Eso trajo tristeza, trajo dolor, claro, pero fue superior el amor a Dios. Fue superior el gozo, la satisfacción de uno decir, estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, hay un ejemplo en la Biblia que el Señor me puso hoy para que lo estudiemos, para poder entender la diferencia entre uno decir, yo quiero abrirle un espacio a Dios en mi vida. Yo realmente quiero lo de Dios en mi vida. Porque cuando nosotros como iglesia miramos a Jesús como ejemplo, a veces nos pasa como me pasaba a mí al comienzo, como les acabo de decir, que uno dice, bueno, pero es que para el Señor fue más fácil porque pues el Espíritu Santo lo llenó, Él pudo hacer todos los milagros y finalmente Él es Dios. Aún todavía no hemos tenido como tanta revelación de que Él sí era un hombre y lo vemos siempre como Dios. Pero cuando nosotros vemos otros ejemplos en la Biblia de otras personas, decimos, ay, me puedo identificar con esa persona. ¿Por qué? Porque Jesús es mi ejemplo a seguir, pero Jesús no pecó, yo sí he pecado. Jesús no tuvo un pasado, yo sí tengo un pasado. Jesús no sabe lo que es realmente el proceso de ser uno libre de tantas cosas que uno hizo tan mal. Y uno ve otra persona en la Biblia que sí pasó ese proceso de liberación y uno se identifica con esas personas en la Biblia. Entonces, por eso, nosotros vemos a Jesús como modelo perfecto, excelente a seguir, y el Espíritu Santo nos va poco a poco revelando y revelando esa perfección de Él y esa maravillosa santidad de Él. Pero en otros ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia, nos podemos identificar más fácilmente para poder crecer. Para poder decir, mire, como esta persona hizo, así me ha pasado a mí. Y uno se pone en el lugar de esas personas y ve cómo ellos tomaron decisiones correctas y Dios fue manifestado, Dios se glorificó en ellos. Amén. Entonces vayámonos al Antiguo Testamento. Hay una historia muy bonita en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y vamos a ver una historia muy linda. Y nos vamos a identificar con este personaje de la Biblia. Y vamos a sacar allí varias enseñanzas de cómo nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios. De cómo nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios más claramente y a decir, esto es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque en la vida cotidiana, en nuestra vida normal, en el día a día, tenemos que enfrentar situaciones como cuál trabajo será el que Dios quiere para mí, qué profesión será la que Dios tiene para mí, cuáles deben ser mis amigos, a qué lugar debo ir yo, a qué escuela, a qué lugar vamos hoy el sábado, qué película escogemos cuando nos sentamos como familia. Decisiones pequeñas que no son insignificantes, porque esas pequeñas decisiones van trayendo consecuencias a nuestra vida. Si decidimos bien a la manera de Dios, cada una de esas pequeñas decisiones va sumando y trayendo más de lo de Dios a nosotros. Pero si decidimos mal, cada una de esas pequeñas situaciones, decisiones, van sumando y nos van alejando de Dios. Y hay momentos en los cuales nosotros decimos, bueno, yo sé que soy salvo, yo sé que yo voy para el cielo, pero no siento tanto la presencia de Dios como antes. Ya no escucho la voz del Espíritu Santo como antes. Ya no siento tanto fuego y tanta pasión de servirle a Dios como la sentía antes. Algo me está pasando. Y entonces el Espíritu Santo le comienza a uno a hablar y a mostrar.
Y le dice, han sido esas pequeñas cositas que usted ha estado haciendo, que lo han ido alejando de Dios, alejando poco a poco de Dios. Pero esta historia nos va a nosotros a enseñar cómo venir nuevamente al Señor, cómo correr al Señor y cómo ponerlo a Él primero. Y lo que Dios va a traer cuando nosotros lo ponemos al primero. Versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. ¿Era una mujer qué? Importante. En Sunem, o sea, era una tsunamita. Era una mujer importante, o sea, no era cualquier persona. Era una mujer con dinero, era una mujer con posición, era una mujer con estatus, ¿verdad? Era una mujer bien, importante. No era cualquier persona. Pero dice que esta mujer invitaba insistentemente al profeta Eliseo a que comiese. Qué bonito eso, ¿verdad? Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Entonces empieza bonita la historia, porque nos dice, esta mujer, a pesar de que tenía dinero, a pesar de que tenía modos, comodidad, sirvientes, comodidades que muchos otros no tenían, posición, a pesar de todo esto, la mujer había identificado al varón de Dios. Y la mujer decía, yo quiero que usted coma en mi casa. Muy seguramente, la Biblia no lo dice, pero muy seguramente el hombre, al principio, el hombre de Dios, tal vez le dijo, no, hoy no puedo. Pudo haber pasado, pero ella no se dio por vencida cuando él le dijo, no puedo. Ella siguió insistiendo, ok, ¿y qué tal mañana? ¿Mañana sí puede venir? No, esta semana no. La próxima semana, sáqueme un día la próxima semana. No sé, la próxima semana hablamos. Y entonces ella venía la siguiente semana y ella le decía, ¿esta semana sí podemos? No, esta semana no, el mes que viene. Y ante tal vez las ocupaciones o que el profeta le decía, aún no, ella no se desanimaba, sino que ella seguía ¿qué? Más y más y más y más. ¿Por qué? Porque ese hombre de Dios iba a traer la palabra de Dios a su casa. Iba a traer la presencia de Dios a su casa. Y eso era lo que la mujer quería. Por eso le insistió. Y encontramos que a Dios le agrada que nosotros no nos desanimemos rápidamente, sino que a Dios que le agrada que insistamos, que perseveremos, que no nos demos por vencidos. Hoy no se pudo, mañana sí voy a poder. Esta semana no, la siguiente sí. Entonces, ante una caída nuestra, ¿qué debe venir? El deseo de, ok, me caí, no me vuelvo a caer más. Señor, dame la fuerza. Tomé una mala decisión. Dios mío, perdóname, traigo esta mala decisión delante de ti, me equivoqué. Voy a aprender de esta decisión. La próxima vez voy a orar antes de decir sí o de decir no. La próxima vez, antes de ser ligero, voy a ser prudente. Voy a mirar, voy a calcular. Voy a sacarle la sabiduría a mi error que cometí yo. Pero no me voy a dar por vencido. Voy a orar más. Voy a buscar más de Dios. Voy a pedirle a Dios más sabiduría. Voy a leer más su palabra. Voy a consultar a mis autoridades espirituales. Entonces a Dios le gusta la insistencia. Eso es algo que Dios ama. Y nosotros vemos en la vida de Jesús, que Jesús oraba insistentemente. Se apartaba por las noches a orar. Y lo vimos en la oración de Getsemaní. Dice que a pesar de su agonía, oraba más insistentemente. Qué bonito que eso que tuvo el Señor, el Rey, lo tenía esta mujer que ni siquiera era israelita. Qué bonito, ¿no? Bonito eso. Y ella insistía hasta que el profeta vino a comer a su casa. Entonces dice el versículo 9. Y ella dijo a su marido, porque aquí la Biblia sigue contando, pero no nos habla de semanas, ni meses, ni años. Pero es lo que nosotros debemos comprender. El profeta ya comenzó a venir a visitarlos. El profeta ya, cada vez que pasaba por Sunem, por esa población, venía a la casa de ella a comer. Pero el profeta de Dios no buscaba
la mesa de ellos con los manjares. El profeta de Dios no buscaba la ofrenda que le iban a dar o lo bonita de su casa. ¿Por qué el profeta había entrado a comer y ya era una costumbre de él comer en esa casa? Por la insistencia de ella. ¿A qué podemos traducir insistencia? Sed, hambre de Dios. Entonces imagínese cómo bienvenía la mujer al profeta cuando entraba en su casa. Arreglaba su casa, la tenía perfecta para cuando fuera a entrar. Preparaba a los siervos, les decía, hoy tenemos la visita más especial. Todas nuestras jornadas de trabajo, todo no es tan importante como hoy el evento que vamos a tener. Entonces preparaba todo porque en ese día venía el profeta a comer. Y el profeta, con discernimiento obviamente de Dios, comenzó a entender eso y decía, esta mujer cuando yo vengo, se prepara. Y prepara su casa, y prepara su familia, y prepara sus sirvientes. Esta mujer viene y me ofrece lo mejor que tiene. No me da cualquier cosa. Porque un rico le puede a uno abrir la nevera y le saca cualquier cosa a la nevera. Y uno dice, wow, pero es que me dieron caviar. Sí, pero es que el rico tiene caviar y lo come cada vez que quiere. ¿Me está dando lo mejor de él? Pero si el rico saca de lo que él más valora y mejor tiene en esa nevera, en ese storage, y me lo presenta con amor y con excelencia, ¿qué me está ofreciendo? Lo mejor. Entonces el profeta entendía esto. Y no iba por las cosas materiales. Vuelvo y aclaro el punto. Él era por el corazón sediento y hambriento de Dios que tenía, ¿quién? Esta mujer. Y la excelencia con que la mujer preparaba todo para servirle a él. Pero mire lo que es una persona que tiene discernimiento de Dios. Una persona que quiere realmente lo de Dios. Mire, dice el versículo 10. El versículo 9. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Qué tremendo, ¿no? La mujer tiene entendimiento. Bonito eso. Bonito eso. Hay gente en el cristianismo que tiene mucho entendimiento. Mucho entendimiento. Yo recuerdo el pastor Mauricio en una de las visitas que tuvo acá, uno de los jóvenes de la iglesia lo invitó a comer y pues nosotros sabemos que como jóvenes, los jóvenes no es que tengan mucho dinero, ¿verdad? Siempre están como alcanzados. Pero este joven no solamente lo invitó a comer a él a solas, porque quería honrarlo como siervo. Este joven pagó la cuenta y le dio una ofrenda al pastor. Y eso lo hace una persona que tiene lo que esta mujer tiene acá, entendimiento. El varón de Dios no va detrás de lo que la persona le va a dar, pero el varón de Dios es como un vaso que porta la bendición de Dios. Y esa bendición se derrama sobre la persona que con insistencia, con entendimiento, la logra alcanzar. La bendición de Dios no es automática, hermanos. La bendición de Dios hay que lucharla. Y esta mujer entendía eso. Y le dice al esposo, este que ha venido acá es un varón santo de Dios. No es cualquiera, no es un ordinario. Este es un varón santo de Dios. Y mire lo que hace, versículo 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando Él viniera a nosotros, se quede en Él. ¡Wow! Tremendo. La mujer le dice al esposo, no estoy conforme con la visita mensual o semanal o trimestral de este hombre. Yo quiero que este hombre no solamente venga a comer y comparte unas horas con nosotros. Yo quiero que cuando él piense en su mente, voy a pasar por esa ciudad, por Sunem, allá yo tengo donde llegar, allá yo tengo donde quedarme. Y la mujer dice, vamos a hacer un lugar, paredes, o sea, dice, vamos a construir, no lo tenía. Vamos a construir un lugar especial. Y en ese lugar, mire lo que ella dice que va a poner. Vamos a poner cama. ¿Qué está pensando? En el descanso, en el reposo del hombre. Dice, allí vamos a poner una mesa con una silla y un candelero. ¿Qué está preparando ella para este hombre? El lugar donde él se va a sentar, donde va a leer la palabra de Dios, donde este hombre va a poder también escribir.
está pensando en todos los detalles que necesita el varón de Dios. ¿Por qué? Porque esta mujer es ambiciosa, pero una ambición que a Dios le agrada. Ella dice, entre más tiempo tenga yo a este hombre de Dios acá, más de Dios va a haber en mi casa. Y la mujer está decidida y le dice al hombre, vamos a construir y vamos a poner esto y esto y esto y esto para que el hombre venga y se quede en él. ¿Cuál es el anhelo de ella? Dice el final del versículo, se quede en él. O sea que lo que ella anhelaba era que lo de Dios se quedara en su casa. Dígame. Amén. Ella no solamente le abre un espacio en su vida a lo de Dios, algo temporal, algo pasajero. Ella dice, yo quiero es que lo de Dios se quede aquí. Dígame. Yo quiero que lo de Dios se quede en mi vida, se quede. ¿Qué significa que se quede? Que no se vaya, que esté siempre conmigo. Amén. Entonces, dice que el versículo 11, que aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Qué bonito que lo de la mujer no fueron solamente una emoción pasajera. La mujer no solamente dijo, ay, qué bonito hacer esto y me encantaría. No, la mujer era decidida y ponía su fe en práctica. Es diferente, hermanos, la fe emocional. Es diferente el arrepentimiento emocional a la fe práctica, al arrepentimiento, ponerlo en práctica. ¿Qué significa la diferencia del uno y del otro? Que yo puedo decir, yo puedo expresar, yo me puedo conmover, pero si eso no lo llevo a decisiones prácticas reales, no sirve de nada. Pero cuando yo digo, yo lo voy a hacer y me esfuerzo, me comprometo, ese lugar le costó a ella dinero, ese lugar le costó a ella trabajo, tuvo que dejar de hacer cosas, sus siervos tuvieron que dejar de trabajar en sus cosas para venir a edificar lo del profeta, a ponerlo de Dios. Le costó lo de Dios, pero lo logró. Ella, su sueño y su anhelo lo convirtió en realidad para Dios, hizo un altar en su casa y ahí venía el profeta y se quedaba. Dígame. Vamos al comienzo. La mujer antes tenía que insistirle que viniera a comer. Pero ese camino de perseverar, de insistir, de tratar con excelencia lo de Dios, ¿a dónde la llevó? A que ahora lo de Dios se quedara ahí. ¿No le parece eso un ejemplo de nuestra vida cristiana? Que usted dice, oiga, yo fui a la iglesia el domingo y me sentí súper bonito. Me sentí súper bonito el domingo. Ay, el otro domingo salió por allá, ay, salió el festival de comida cubana y no pudimos ir porque es que estaba toda la colonia cubana, entonces nos perdimos la iglesia, pero comimos sabroso. Y viene el otro mes a la iglesia otra vez y dice, ay, se sintió tan bonito la iglesia, y usted comienza a entender que lo de Dios tiene como más importancia que otras cosas, y comienza usted a poner lo de Dios primero. Era antes algo esporádico, algo pasajero, pero ahora usted dice, no, lo de Dios es tan bueno para mí que yo quiero que eso sea todos mis domingos y cancelo todos los planes que yo pueda tener el domingo, lo que sea, porque el domingo yo quiero estar en la casa de Dios. Y todo lo demás lo cancelo. Pero entonces usted no se conforma con eso. Usted dice, ay, parece que en la iglesia hay estudios bíblicos los viernes. Y parece que allá el pastor responde preguntas y la gente habla y todo. Yo quiero ir. Y usted va el viernes y entonces dice, me gustó porque es diferente al domingo. El viernes le respondieron las preguntas y uno habla y todo y me pareció bonito. Voy a empezar a ir los viernes. Entonces usted comienza a sumar y a sumar. Claro, el venir el viernes le va a traer un sacrificio a usted especial. ¿Por qué? Porque usted viene cansado de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de trabajar. Entonces el viernes por la noche pueda que usted venga con menos fuerzas, con menos energía. Pero ese sacrificio, esa insistencia la ve ¿quién? Dios. Y dice, oiga, voy a ponerle una predicación, un estudio bíblico al pastor para esta persona que necesita esta palabra.
y voy a bendecirlos con mi presencia. Y usted recibe los beneficios de venir a un estudio bíblico el viernes. Amén. Y así poco a poco dice, ay, y los miércoles se unen en WhatsApp para orar. Y a mí me gusta aprender a orar. Yo todavía no oro mucho, pero yo me voy a unir ahí y los escucho. Y cuando ellos estén orando, yo digo amén y me meto también a solas a orar con el Señor y me voy a unir al grupo de oración. Y así poco a poco usted comienza a construir una habitación en su vida. ¿Para quién? Para Dios. Porque usted ya no quiere que Dios simplemente que pase, sino que ahora usted quiere que Dios ¿qué? Se quede ahí. Entonces, usted está tomando pequeñas decisiones. ¿Por qué? Porque es que viene la tía Jovita de Cuba a visitar y resulta que el domingo quiere que nos vayamos para Halifax, o a Montreal, o a las cataratas. Y entonces, como es la tía Jovita, pues nos toca perdernos, mire, viernes, sábado, domingo, nos perdimos todos los servicios de la iglesia, y yo ya estoy sirviendo en la iglesia, pero me toca decirle al pastor, perdonen, pero es que es más importante la tía Jovita. Y el pastor va a decir, bueno, mi hermano, pues, pásala bien. Pero el pastor no va a decir nada. Pero eso lo va a ver el Señor y va a decir, oiga, viene la tía Jovita, viene la prima, viene el primo, viene el tío, viene el cuñado. Y se pierden fácilmente todos estos tiempos y como que yo no soy tan importante. Que habían dicho que me habían construido habitación. Imagínese llegar a la habitación de esta mujer, el profeta entra y resulta que está la cama sola y el profeta llega y dice, oiga, pero solo hay una cama y ¿dónde me voy a sentar? ¿Dónde voy a leer? Y como que se da cuenta que no prepararon con excelencia el lugar. Y ese es como uno de los detalles que tenemos nosotros con Dios. Que Dios se da cuenta que uno prepara las cosas para Él como contento, alegre. ¿Sí? Que le toca a uno barrer el lugar. Bueno, con alegría barrí el lugar. Con alegría puse las sillas. Con alegría yo cogí y limpié el parking lot de toda la nieve, todas las cosas. Con alegría hago cada cosa para Dios. Y dice la palabra del Señor que eso trae recompensa. Colosenses 3, 23 y 24. Que Dios ve cómo yo con alegría y con insistencia hago cada cosa. Que vino el siervo de Dios a la casa y que nos dejó una oración con poder de Dios que se llevó un poco como de diablos o cosas que había en la casa, que el ambiente estaba feo, pesado y cambió el ambiente de la casa con la oración del pastor, de la pastora. Oiga, hay que invitarlos más seguido. Oiga, vamos a preparar algo para el siervo de Dios. Este mensaje no se trata de mí. Este mensaje se trata de Dios, de que a Él le preparemos un espacio con lo mejor para Él. Y un espacio en donde, no solamente en nuestra casa, en nuestro corazón. En nuestro corazón Él quiere esa habitación que esta mujer le edificó. Amén. Entonces dice que el versículo 11, que aconteció que un día que vino él por allí, o sea, el profeta, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile aquí que tú has estado solícita por nosotros con todo esmero. ¿Cómo servía ella al varón de Dios? Solícita. ¿Qué significa ser solícita? Estar atenta, estar pendiente, estar despierta, ¿verdad? ¿Y cómo le servía? Con todo esmero. Este hombre vio cómo esta mujer trataba lo de Dios. Y eso es una capacidad que Dios nos dio a nosotros los pastores, los varones de Dios. Que nosotros vemos cómo cada una de las ovejitas trata a Dios en sus vidas. Nosotros vemos, especialmente nosotros que estamos acá al frente predicando, nosotros vemos quién está atento al mensaje, absorbiendo la palabra de Dios, quién está en el celular distraído,
quién está mirando a la pared, quién está mirando el ventilador, quién está por allá cabeceando así. Nosotros vemos cómo cada persona trata lo de Dios. No los juzgamos, porque nosotros nos sentamos acá como jueces de ustedes. Pero entendemos en nuestro corazón que hay cosas en cómo cada uno de nosotros tratamos a Dios que nos ayudan a crecer en Dios o nos impiden avanzar en Dios. Es natural. Es natural. En las escuelas se utiliza un método de calificación, evaluación, que no sirve para nada, porque pierdan o ganen, igual pasan. Saquen 0 o saquen 5 la máxima nota, igual va para el siguiente nivel. Ese es nuestro excelentísimo sistema de educación actual. En mi tiempo, ¿no? En Colombia también. En Colombia también. En Colombia también, no, en Colombia pierden años. ¿Sí pierden años en Colombia? ¿No los pasan automáticamente? ¿Verdad? ¡Wow! Yo tenía entendido. Dani, agüita para el papá. ¿Sí se puede perder el año en Colombia? No, eso está maravilloso. Eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí. Yo me puse así como medio de flojón y de medio vago y me escapaba y hacía por allá cosas malas y perdí el año. Perdí 3 materias, me lograron pasar una, entonces con 2 materias uno podía habilitarlas. Pasé la habilitación de una y me quedé en la otra, perdí el año completo. Pero eso es algo buenísimo, el sistema, si eso está pasando en Colombia, maravilloso. Lo suavizaron. Pero igual se puede perder. Igual se puede perder. Bueno, la conclusión, no un vaso. La conclusión es que acá no. Acá en Canadá no. Acá en Canadá se pasa y el niño no aprendió a leer. En el reporte le dicen, el niño no aprendió a leer, pero congratulations, ahí va para el siguiente nivel. ¿Ya? Ok, bueno, vamos a poner orden, que estamos en la predicación, no se me distraigan, no se me vayan para otro asunto. La palabra que yo subrayé, de hecho yo subrayé varias palabras en este pasaje de la Biblia. La primera palabra que subrayé está en el versículo 8, bueno, la primera frase, yo subrayé, venía a la casa de ella a comer. Entonces, este hombre pasaba esporádicamente, pero le aceptó finalmente la invitación. Entonces, la pregunta ahí que yo haría es, ¿cuántos de ustedes han invitado a Jesús a sus casas? Eso es algo que ustedes tienen que responderse ustedes, no a mí. ¿Cuántos de ustedes han invitado realmente al Señor a sus casas? Ahora, ¿con cuánta insistencia han abierto ustedes las puertas de su casa para el Señor? Eso es algo que tienen que evaluar ustedes. O sea, la idea mía con este mensaje no es que usted se sienta avergonzado, que usted se sienta que yo aquí lo cogí y lo juzgué, no. La idea es que usted aprenda a usar la Biblia como un método de evaluación de su vida espiritual. Porque la Biblia con este tipo de pasajes me califica a mí y me dice, mire, usted le abrió la puerta de la casa al Señor o usted no se la ha abierto. El Señor pudo haber pasado un día nomás ayer a comer y nunca más volvió. Pero esta mujer tenía tanto anhelo de lo de Dios que ella, cada vez que vino a comer este hombre, lo hizo tan excelentemente bien, preparó todo. Yo creo que hasta le hacía lavar los dientes a todos sus siervos y todo, para que si el profeta los iba a bendecir, se viera todo perfecto. Y eso fue lo que le fue agradando al profeta, que representa al Señor en nuestra vida, lo de Dios en nuestra vida. Entonces, cada vez que yo abro las puertas de mi vida, de mi casa a Dios, yo preparo para que el Señor se sienta contento. No lo trato solo como una visita y ya, sino que yo quiero que lo de Él permanezca allí, ¿verdad? Muy bien. Lo siguiente que subrayé está en el versículo 10, y es cuando la mujer dice,
que hagamos un pequeño aposento. Mire, una de las decisiones más importantes que usted va a tomar en su vida cristiana es entender que los pasos que nos llevan a nosotros a crecer en Dios son pasos pequeñitos. No son grandes pasos, son pequeños pasos. Un día yo decido no ver más eso en el celular, que no me está edificando, que me quita tiempo y que me llena de cosas feas. Esa pequeña decisión comienza a limpiar su mente, su corazón, y ese tiempo que usted estaba perdiendo, ahora lo va a dedicar mejor. Lo puede dedicar a la palabra de Dios, lo puede dedicar a su esposa o a su esposo, viceversa, lo puede dedicar a sus hijos, lo puede dedicar a un ejercicio físico, corporal, lo puede dedicar a arreglar algo en su casa. Esa pequeña decisión de hacerse más útil en su hogar y de no desperdiciar ahí el tiempo, va a traerle beneficios que usted no tiene ni idea. Entonces, en Dios los pequeños pasos son fundamentales, hermanos. Fundamentales. Siempre en Dios, auméntele a las cosas. No escuché ni un amén. Auméntele. A usted ahorita le tocó hacer muchos arreglos para venir el domingo. Hay personas que no pueden venir todos los domingos. Eso uno lo entiende. Hay personas que no pueden venir todos los domingos. Hay personas que trabajan el domingo. Y hermanos, ¿qué puede uno hacer? Pero esa persona dice, yo cuadro el día que me dan libre y llego allá el domingo. Dios le cuenta eso. Dios ve el amor con que esa persona va ese domingo, así sea un domingo al mes. Pero Dios ve con cuánto deseo llega esa persona ese domingo al mes. Y Dios ve que cuando está trabajando ya en la empresa el domingo dice, ay, hoy estaría yo allá cantándole al Señor, estaría yo escuchando una enseñanza bien bonita, estaría llenándome de Dios. Ay, Padre, ya no quiero más este trabajo, ábreme otra puerta, Dios mío. Así ve Dios las cosas. Entonces en Dios uno siempre son pequeñas cositas que va sumando y sumando y sumando, hermanos. ¿Qué va a creer uno que cuando le entregan el pedacito ese de una miniatura que le entregan a uno en el hospital, cuando la esposa tiene, esa miniatura que le da a uno hasta miedo a agarrarlo, chiquitico, ¿qué va a creer uno que cuando se le pega así a la pucha de la mamá, al seno de la mamá, ¿qué va a creer uno que esas chupaditas lo van a convertir en semejante grandulón? En una cosa así, y que ya coge fuerza, y que grita, son las pequeñas cositas en Dios, las que nos van dando crecimiento espiritual, hermanos. Y este es un ejemplo precioso. Esta mujer hizo apenas un pequeño aposento, pero lo hizo con excelencia, con tanto esmero y dedicación, que llegó el momento en su vida en que el profeta le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Versículo 13. Eso fue lo que yo subrayé. Venía a la casa de ella a comer, hagamos un pequeño aposento, versículo 10, y versículo 13, con todo esmero. Eso fue lo que yo subrayé. Y Dios le respondió el deseo que esa mujer tenía. Ella no estaba buscando nada del profeta, hermanos, y es lo que me agrada tanto de esta historia. Ella no estaba buscando nada del profeta. Ella amaba no al profeta como tal, sino la presencia de Dios que traía a ese hombre. Por eso ella le dice a su esposo, este es un varón santo de Dios. Este es un varón santo de Dios. Y eso era lo que ella buscaba insistentemente. ¿Qué le trajo eso a su vida? Su vida fue transformada completamente. ¿Por qué? Ella, su esposo, sus sirvientes, su casa entera, ahora giraba en torno a los tiempos en que iba a venir a posar el varón de Dios en ese lugar. Ellos siguieron trabajando, ellos siguieron cultivando, ellos siguieron con sus animales, claro, en las cosas que todos tenemos, obviamente, que llevar, pero ellos, yo supongo que en sus calendarios venía la visita mensual del varón de Dios. En su calendario, todos los días eran simplemente una espera hasta que llegaba el día que vendría el varón de Dios. Y todo ese tiempo estaba enfocado en llegar excelentemente a ese momento en que el varón de Dios entraría. Ella sabía que era un profeta.
Ella sabía que el profeta podía ver las cosas del corazón, de la mente. Ella entendía todo eso. Su trato para su esposo cambiaba. Su trato para sus sirvientes cambiaba. Ella, sin darse cuenta, su vida entera se fue transformando porque sabía que venía el profeta. Su vida entera se fue transformando. Fíjese cómo la voluntad de ella se fue rindiendo y rindiendo y rindiendo. Todo lo empezó a menospreciar para poner en alto y en excelencia lo de Dios. Hasta que llegó el momento que el varón le dice, ¿qué quieres que Dios haga por ti? Cambiemos la ecuación en nuestro cristianismo. Nosotros queremos que Dios nos dé el trabajo que soñamos. Nosotros queremos que Dios nos dé el carro que queremos, que Dios nos dé la casa que queremos, que Dios nos convierta a todos nuestros hijos. Nosotros queremos y anhelamos las cosas de acá, bien, perfectas, excelentes, todo resuelto. Un gobierno nuevo, unas leyes nuevas, queremos todo lo de acá resuelto. Pero el problema en nuestra ecuación, en ese cristianismo, es que estimamos más esas cosas que a Dios. Y nos esforzamos más en esas cosas que en Dios. Y eso es nuestra dedicación, nuestra oración, nuestra fuerza. Nos da alegría si tenemos estas cosas. Sentimos satisfacción y sentimos que estamos alcanzando un propósito en la vida si tenemos esas cosas. Pero siempre menospreciando lo de Dios. Fíjese que la ecuación que nos enseñó Jesús al comienzo es una ecuación diferente. Una ecuación en la cual Jesús menospreció. Jesús fue con agonía a Getsemaní y le dijo, si es posible, pasa esta copa de mí. O sea, si es posible, Señor, todo esto que voy a tener que sufrir, no lo quisiera pasar, Señor. Realmente me cuesta muchísimo, pero aquí he venido a decirte que a pesar de que me cuesta, lo tuyo es más grande, lo tuyo es mayor. Y esa decisión de Cristo nos tiene a nosotros acá, y esa decisión de Cristo nos abrió la puerta del cielo. A nosotros, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a todo aquel que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo, le abrió la puerta del cielo para siempre. La decisión de esta tsunamita, una persona como ustedes y como yo, con trabajo, con familia, con cosas, con gastos, esta mujer dejó su posición, esta mujer dejó sus ocupaciones y su meta era que lo de Dios se quedara permanentemente en su casa. Esa era su meta, ese era su anhelo. Ella menospreció, cambió la ecuación. Ella se ha podido ocupar porque cuando venía el profeta a comer, preciso, la vaca le dio por parir. Ay, viene el profeta, pues es que la vaca y es mi vaca preferida, me toca ir a atenderla. No. Algunos de los sirvientes, encárguense de la vaca, hagan lo que necesiten, pero yo necesito estar perfecta porque viene el varón de Dios. Esa mujer menospreció y cambió la ecuación. Eso está en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero fíjense cómo nosotros nos podemos identificar para decisiones. ¿Que voy a aplicar a un trabajo? Bueno, resulta que me ofrecen más dinero que en mi anterior trabajo. ¡Wow! Eso es buenísimo. Sobre todo si estoy apretado. Pero resulta que el nuevo trabajo me toca trabajar los domingos. Y ahorita yo no trabajo los domingos. Ahorita estoy un poquito más apretado, pero los domingos voy a llenarme de Dios. Pero en el nuevo trabajo me van a pagar más, voy a ganar más, pero resulta que ya no puedo ir los domingos a la iglesia.